Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto importantísimo dentro de lo que sería la historia de las independencias americanas. Y esto es un texto que partió aguas. No lo llamaría libro. Incluso eso nos llevaría a un subtema de esta reseña, cual va a ser hablar de lo que es el panfleto en la historia. Les presento el tema. Primeramente, el libro. Les digo libro porque así se ha compilado, pero repito, es un panfleto y hace honor al término en todas las acepciones que pueda discutirse esto. Se los presento primeramente porque lo he tenido muchas veces en las oportunidades de enseñar teoría política y también teoría de las independencias latinoamericanas y americanas. Este es un texto fundacional en ese sentido. Es este. Acá tengo la edición de Alianza Editorial, Thomas Paine. Sentido común. Esta es la traducción que usualmente manejo en español. Está muy bien hecha. Es un libro como todos estos de Alianza de Bolsillo que son relativamente económicos. No solamente aquí se nos presenta el texto de lo que vamos a discutir, que es justamente Sentido Común, ese panfleto que creó Thomas Paine, el primero de una serie, porque haría otros también muy famosos, sino que cuenta con la introducción del profesor Javier Redondo Rodelas. Muy interesante, muy injundiosa, y vamos a aludirla, incluso a citar algunas cosas de las ideas que nos presenta el profesor Redondo Rodelas acá. Pero les decía, él no solamente agrupa aquí Sentido Común, que es el panfleto que hoy nos convoca, sino que además presenta otras cosas. Tiene acá una proclama a la población cuáquera, otro texto que se llama A los ciudadanos de los Estados Unidos y en particular a los líderes de la facción federal, etc. Es decir, es una pequeña antología. Y digo pequeña porque la producción de Paine fue más extensa que esto, con otros libros y panfletos que le dieron enorme renombre. Para quien guste del tema, no puedo dejar de recomendar textos en inglés, que es el idioma original en el que él escribió, y tengo, por supuesto, esta edición. Aquí está. Estos son los textos Cambridge en la historia del pensamiento político. Paine, Political Writings, se llama esto, lo produce o lo edita Bruce Kuklick y ustedes pueden ver acá una serie. Este lo vamos a usar en diversas oportunidades porque él me va a permitir a mí llegar a otros textos, además del que produce el profesor Redondo Rodelas, y que son muy importantes. Aquí me permito hacerle una breve lectura del índice porque espero hacer reseña de cada uno de estos textos, ya que son textos importantísimos dentro de la teoría política y dentro de lo que pueden ser las ideas del siglo XVIII. Está, por supuesto, Sentido Común, que es la primera. Luego está La Crisis, número 1. Los Derechos del Hombre, que es el gran escrito o el gran texto que lo publicó en su estadía en Francia. Escritos Los Derechos del Hombre, parte 1. Los Derechos del Hombre, parte 2. La Edad de la Razón, parte 1, y Justicia Agraria. Esos son los textos que se convocan o que se producen acá. Como les digo, Paine tiene mucho más de lo que estamos haciendo, pero en términos estrictamente políticos, esta editorial, Cambridge, y en la historia del pensamiento político, agrupa esos. Y tengo otro texto, repito, si a usted le gusta el tema o Paine le parece una figura muy relevante, como lo es en verdad, puede usted acceder a estos textos. El de Cambridge no siempre tan económico de conseguir, vale la pena, eso sí, como todas las ediciones de esa del pensamiento político, es muy prolija. Esas son unas cosas que las editaban los profesores Raymond Geuss y Quentin Skinner. Son realmente muy buenas esos libros azules, casi todos de muy alto nivel. Y tengo esto, que es el The Thomas Paine Reader. Esto es una antología que publica la editorial Penguin en su serie Penguin Classics, y aquí ellos se permiten, además de un excelente estudio, este estudio es singularmente bueno, es mucho mejor que los otros textos que tengo a mi juicio, en el sentido en que lo hacen dos personas. El del profesor Redondo Rodelas es muy bueno, pero se constriñe básicamente al texto de Sentido Común. En ese sentido, acá son un poco más amplios porque el libro es mucho más extenso. Aquí estamos hablando cómodamente de casi 600 páginas y hay una serie de escritos, entre los cuales está lo que les decía, pues está los derechos del hombre, la edad de la razón, la justicia agraria, pero además hay una serie de cartas a los personajes con los cuales él trabajó. Y es que esta es una persona que nos va a permitir a nosotros entender los orígenes ideológicos de la revolución que liberó a Norteamérica de ser colonia de Inglaterra. Si existe una analogía con esto, se puede decir que esto fue más o menos una bomba atómica en términos a los efectos que causó. Fue lo que aceleró, catalizó todo lo que en ese momento todavía era la posibilidad de una conciliación como la buscaban en esos momentos. Tenemos entonces, para abocarnos a esto, tres grandes objetivos. Primero, hablar
¿Quién era Thomas Paine? Pues porque esta figura, una figura relativamente oscura que se vino a reinventar en los Estados Unidos de una manera bastante curiosa y que de ahí tomó vuelo a terminar completamente imbuido del hecho político internacional y todo aquello. Esa es la primera. La segunda, hablar un poco de lo que es el panfleto en términos de su historia. Es una cosa que hoy en día se conoce menos, pero que hasta hace poco, en una era predigital, estuvo muy activo. Fue una de las formas en las cuales se hicieron incluso guerras de panfletos entre diversas posiciones ideológicas. La utilizaron las religiones, la utilizaron diversas personas. Uno de los panfletos más conocidos es el Manifiesto del Partido Comunista, hecho por Marx y Engels. Es realmente un panfleto y cumple con la definición de lo que sería un panfleto. Eso es la segunda medida. Y lo tercero es hablar un poco ya más en extenso de las condiciones que llevaron a ese movimiento independentista norteamericano, que incluso para las personas que estuvieron involucradas en ello fue bastante sorpresivo la forma como se aceleró, sobre todo en últimos momentos. Y en ese sentido, este texto va a ser completamente decisivo. Es decir, va a ser una de esas cosas que va a partir las aguas dentro de lo que va a ser el desarrollo de los eventos que llevaron a la separación. Ahí vamos a ver también cómo en el caso de España con las colonias españolas, no un rey probablemente no tan torpe como Fernando VII o tan carente de talento para regir, pero sí en el caso de Jorge III, que es el sujeto a quien le toca toda esta situación, bastante poco tino diplomático, una serie de errores que fueron aprovechados en su momento por gente de muchísimo talento para tomar acción y decisión en los hechos. Voy a utilizar este texto, ese va a ser el que vamos a estar cuando nos toque citar. Está muy marcado, como ustedes se pueden dar cuenta, y vamos a ver cuánto nos permite el tiempo hablar de todo ello. Primero entramos con la vida de Thomas Paine. Es un tipo bastante curioso como persona, es lo que pudiéramos decir un gran autodidacta. El sujeto nace en 1737, muere en 1809, esos son unos 70 años, que es una vida bastante provecta en esos momentos. Ahora, nada hacía ver que el sujeto cuando nació y donde nació iba a tener un devenir como el que le tocó. ¿Y por qué lo digo? Porque él nace en una sociedad inglesa del siglo XVIII, que es una sociedad particularmente segmentada, es una sociedad en donde no se puede hablar tanto de clases como casi de castas sociales. Es decir, había sectores aristocráticos muy privilegiados, una monarquía bastante acentuada que había sobrevivido a algunas crisis, con la crisis de Cromwell y todo aquello. Eso es otro tema que sería muy extenso exponer acá. Había tenido una sucesión de dinastías diversas, guerras intestinas y todo aquello, pero la situación social para la gente de clases artesanales, como es el caso de el señor Paine y su familia, era una cosa relativamente estable, pero no había mucha movilidad entre las clases. El sujeto nace en una familia artesanal. Su familia se dedica a la facturación de corsets. Es una cosa que tiene que ver con la armadura de vestidos y todo aquello. Básicamente pudiéramos decir que es una subrama de la sastrería, por decirlo de alguna manera, o de la confección de vestimenta y todo ello. El sujeto nace allí, pero no se siente muy a gusto. Empieza a estudiar un poco, luego se involucra como mercenario, participa como corsario dentro de la Guerra de los 7 años. Marque por favor ese punto que vamos a volver a él. Y luego se devuelve a Inglaterra, inmediatamente entonces se casa, trata de probar fortuna, es agente aduanal, ejerce una serie de oficios en una vida relativamente oscura. Sus biógrafos incluso coinciden que es muy poco lo que se puede tener como fehaciente en esos momentos. El sujeto allí, infortunadamente, poco tiempo después de casarse, su mujer fallece. Eso le golpea muchísimo. Sigue deambulando con diversos oficios, se mete nuevamente a trabajar con una persona, se casa con el hijo del dueño, la hija del dueño de ese negocio. Con este matrimonio tampoco va a ser muy feliz ya en este caso porque no congeniaron. Total que el sujeto se ve más o menos a la edad de 36, 37 años, fracasado emocionalmente, fracasado profesionalmente, no tiene muchos bienes económicos, ha quebrado la empresa donde trabajaba y todo aquello, se encuentra en una situación bastante precaria y en paralelo a ello se ve mantenido, y esa es la parte que vamos a desarrollar, como un autodidacta, como una persona que trataba de adquirir cultura como le fuera posible. No estamos hablando de las clases pudientes que se educaban en las universidades y todo aquello. No, este es un sujeto que como podía asistía a unas conferencias, se compraba libros acá, proveía, seguía lecturas de alguna cosa o de otra. El punto es que el sujeto
a esa edad hace crisis y no tiene ya muchos medios económicos, decide vender lo poco que tiene. Y entonces ahí viene una cosa coyuntural que no logran explicarse mucho los biógrafos, y es que el sujeto traba contacto con Benjamin Franklin, que es el sujeto que representando a la colonia de Pensilvania se encontraba en Inglaterra haciendo ejercicio diplomático allá. Entonces, de alguna manera este hombre traba contacto con Benjamin Franklin, aparentemente se conocen, se entienden bien, y Benjamin Franklin le extiende un par de cartas de recomendación por si acaso decide irse a los Estados Unidos, como en efecto lo hará. Eso le va a permitir al sujeto caer con, digamos, con los dos pies dentro de Pensilvania, porque él llega a la ciudad de Filadelfia y sin saberlo, ahí se van a dar, a partir de ese momento, una conjunción de factores importantísimos para la vida de Thomas Paine y para el devenir de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Filadelfia era en ese momento un magma ebullente de cantidad de ideas y de situaciones que se estaban manejando. Recuerde que no estamos hablando del Estados Unidos contemporáneo. Olvídese de la ciudad de Washington, el Distrito de Columbia, olvídese de todo eso. Había las famosas 13 colonias bastante separadas entre ellas y cada una de ellas tratando de tramitar lo mejor posible de su situación con Inglaterra, que era la madre patria, así llamada, o el centro de todas las operaciones económicas. Recuerde que estamos hablando también del mercantilismo, de una teoría en la cual la vinculación de estas colonias era fundamentalmente con el centro, el epicentro, que era el país regidor o patria, madre patria, como lo quiera usted llamar. El punto es que traba contacto, aparece entonces en Pensilvania, y ahí entonces, con estas cartas de Benjamin Franklin, que es un personaje de notoriedad muy conocido, él logra un cargo de editor en una revista. Y es una revista bastante publicitada, y él la va incluso a aumentar en el tiraje. Entonces, el hombre aterriza en un momento álgido, y ya vamos a ver por qué. En 1774 está ebulliendo una cantidad de situaciones. Se van a dar diversas caos internos, diversas situaciones ya con las masacres conocidas, lo que pasó en Boston, todo lo que tiene que ver con la preparación de los hechos que van hacia la Declaración de Independencia norteamericana. Y entonces el sujeto cae allí y está justamente como editor, de manera que él mismo está publicando ideas, está leyendo a todo el mundo, está recibiendo artículos y se empapa de toda esa situación un año después. Entonces se va a aventurar en producir este panfleto Sentido Común, que lo produce a finales de 1775 y se publica en 1776 a partir de enero. Va a tener, esto es un bestseller, este hombre vendió copias, pero miles y miles de copias. Se habla de cientos de miles, lo cual, si usted lo proyecta, la cantidad de personas que vivían en Pensilvania nos deja realmente boquiabiertos, porque primero revela que casi todas las personas que podían leer y escribir adquirieron una copia. El sujeto no tenía apegos monetarios, de hecho, él va a donar la cantidad de dinero que se produjo para esto, se la donó al Congreso. Es decir, el sujeto era, en ese sentido, siempre mostró ser muy desprendido. Pero entonces allí él se vuelve una figura de realmente de culto dentro de la decisión de tomar una acción en favor de la independencia. Todo el que estaba timorato, todo el que estaba dudoso, luego de leer Sentido Común, se aclaró. Es decir, los analistas de Thomas Paine dicen, en ese momento había dos grandes facciones, los llamados Tories, que eran la gente que era pro-realista o pro-Inglaterra, y los Whigs, que eran las personas pro-independencia, más o menos, pero tampoco estaban tan claros en ser independientes, pero sí que estaban un poco más pro sus propios intereses como colonia. Entonces, ¿qué sucede? Se dice que cualquier persona que haya leído Sentido Común, lo que le pasó fue que convirtió a todos los Tories en Whigs, porque no hubo nadie indeciso luego de leerse este panfleto. Así de bien escrito está realmente, y de claras las exposiciones de ideas, es decir, él aceleró. Y todo el mundo, incluso los que le adversaban, gente posterior, por ejemplo, como John Adams, el segundo presidente norteamericano, toda esa gente que fue muy determinante, que le conocieron, Jefferson, todo el mundo, los que le querían y no le querían tanto, tuvieron que admitir que este panfleto fue realmente si se puede decir, la chispa generadora de todo lo que sucedió después, con gente muy brillante, pero él aglutinó y aceleró todo ese proceso. Bueno, lo cierto es que el sujeto después de ahí, bueno, el panfleto tiene varios errores conceptuales importantes. Él llama a la acción, llama a la independencia. Luego que se logra la independencia, el sujeto lo mandan a Francia. Él va a estar en Francia una cantidad de tiempo representando intereses de los Estados Unidos, que quedó, por supuesto, saherido después de esa guerra que fue mucho más larga de lo que Paine
Paine pudo prever, esa guerra de independencia que llega hasta la década de los 80. Bueno, lo cierto es que él va a Inglaterra, va a Francia, tiene un devenir curioso, retorna a los Estados Unidos cuando Jefferson es presidente, es decir, a comienzos del siglo XIX, y fallece en la ciudad de Nueva York en una condición precaria económica en 1809, a pesar de haber producido textos que se vendieron en cientos de miles. Yo le cité Sentido Común. Cuando luego publica en Francia Los Derechos del Hombre y publica La Edad de la Razón y todo eso, esos son textos que se van a vender por muchísimo dinero, pero el sujeto no tenía mayores ambiciones en ese sentido. Su ambición fue siempre el despertar de ideas políticas, lo cual es muy curioso porque, repito, habiendo nacido donde nació, en el país donde nació, no estaba previsto que eso fuera así. Y Paine pertenece hoy en día a todo el que quiera estudiar el devenir de las ideas del siglo XVIII en tema político. No puede usted saltárselo. Y eso es lo que pretendemos honrar aquí. Pasamos desde ese punto, vamos entonces ahora a entrar rápidamente hacia lo que es un panfleto. El panfleto es una cosa que en nuestra era digital está muy olvidada. La gente se le ha pasado por alto que grandes decisiones de la humanidad fueron tomadas por panfletos. Y el panfleto en sí mismo, usted dice, bueno, ¿qué es un panfleto? En principio es un texto breve, tiene ciertos orígenes etimológicos con la palabra pánfilos, un texto medieval. Eso no lo vamos nosotros a elucubrar en este momento. Lo que sí podemos decir es que es un género literario, o hoy diríamos periodístico, que tiene un lenguaje combativo, tiene bastante agarre, es en cierta manera apasionado y está escrito para provocar reacciones. Eso es objetivamente lo que provoca o lo que quiere. Se trata además usualmente en una publicación de bajo costo, no es un libro empastado con fotos y todas aquellas cosas. Se provoca para generar rápidamente, como lo hicieron Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, reseña que recomendamos, está en este canal, si le interesa, por favor búsquela. O, por ejemplo, las 95 tesis de Lutero, eso es un panfleto, y así como eso tenemos otros, es decir, la historia tiene diversos. Muchos de las guerras del siglo XVIII entre los países europeos se peleaban a punta de panfleto, prácticamente desde que se inventa la imprenta, aunque existen anteriores como los libelos en Roma y todo aquello. Después de la imprenta, el panfleto empieza a gozar de lo que sería esa fuerza comunicativa. Eso lo dejamos por allí porque es un tema que merece atención y al cual esperamos volver en cierta manera. Otro punto, ya les dije dos, vamos al tercero, que no le he mencionado tanto. Les decía la guerra de los 7 años. ¿Por qué? Porque esa es la guerra. Si usted se pone a ver ¿qué causó la independencia norteamericana? Hay múltiples factores, como siempre, en todos estos tipos de eventos colectivos. Es muy difícil hacer una correlación A-B. Usualmente usted tiene A', A segunda, A tercera, muchísimas para que se produzca una consecuencia. Pero la guerra de los 7 años es una guerra fundamental. Esto sucede entre 1756 y 1763. ¿Por qué es fundamental? Porque ahí viene un monarca absolutamente torpe. Este sujeto terminó loco. Los ingleses en sus historias tratan de decir que el sujeto después sufría de porfiria, etc. Lo cierto es que el sujeto terminó aislado y enloquecido mucho tiempo después, pero todavía aquí regía. Y el sujeto, llamado Jorge III, es un sujeto que va a la guerra con Francia. Esta guerra los americanos la llaman la guerra indio-canadiense o indio-francesa. Se peleó por las provincias del Canadá y todo. El punto es que Inglaterra al final sí va a ganar, aliándose con muchas tribus indígenas y todo ello. Ya van a ver por qué todo guarda correlación. El punto es que estos sujetos van a ser los victoriosos, pero Inglaterra queda enormemente endeudada después de una guerra transatlántica, ¿no? Entonces, es cierto que ellos ganan, es cierto que tienen ciertas prebendas, es cierto que logran una expansión territorial, pero quedan con una deuda masiva. Y entonces, la genial idea que se le ocurre a este señor es empezar a pechar fuertemente a las provincias norteamericanas. Y además, una cosa muy importante aquí es que se empieza a horadar o digamos, se empieza a descuidar lo que hasta entonces se llamaba el descuido saludable. El descuido saludable era la fórmula de relación que tenía Inglaterra con las provincias, las 13 provincias, las 13 colonias. Es una relación bastante... Yo dije provincia y disculpen, es colonias, ¿no? Provincias son las españolas. Esto en este caso son colonias. Y en el caso de estas colonias, ese descuido saludable permitía una relación relativamente laxa. Eso lo revierte Jorge III. Él sí va a pechar, va a poner impuestos directos y va a empezar a arrinconar a esta gente y a presionarlos militarmente. Mucha gente dice, y no se requiere especial talento para dilucidarlo, que esa cantidad de presión,
esa cantidad de impuestos y de leyes empezó de una manera ya imprevista a generar el descontento colectivo que terminó culminando como una petición de independencia. Y hay que decir, leyendo todos los documentos y las decisiones de los diversos congresos y reuniones que hubo, que esta gente no se quería separar. O sea, realmente hicieron falta elementos como este texto de Thomas Paine para producirlo, porque la gente no era que estaba muy convencida que querían separarse. Incluso hay escritos como el escrito de la rama de olivo, es decir, que están diciendo, bueno, señores, pero le pedían al rey, por favor, reconsidere su posición. Y aquí nosotros estamos dispuestos a mantenernos bajo la égida de la corona, pero la torpeza de Jorge III es una cosa proverbial y la cantidad de decisiones dislate que se tomaron, lamentables todas de ellas. Y creo que hice una lista aquí que quisiera colocárselas, porque luego de esa guerra, repito, de los 7 años, 1756-1763, Inglaterra queda endeudada y lo que se les ocurre a estos tipos es exprimir duro a las colonias, que recuerde usted, venían ya progresando en términos económicos de una manera consistente con la venta del tabaco, con la venta del algodón, una cantidad de factores en los cuales ya se sentía el peso de la producción de los Estados, lo que iban a hacer los Estados Unidos en ese entonces, solamente las 13 colonias. Entonces les pongo una lista breve para que discutamos y si usted se dé una idea de esto antes de entrarnos a Thomas Paine y al sentido común, que es lo que nos ocupa hoy. Fíjense, les pongo acá. Véanlo allí. Lo primero, la proclama real de 1763. Esto tiene que ver con los pactos que se hicieron con los indios. Entonces se les dijo a los colonos, ustedes no pueden seguir avanzando, expandiendo las colonias. Aquí hay que entender esto de una manera clara. Ustedes tienen estos límites, tienen estas cosas. Limita la expansión territorial, frustrando, por supuesto, a los colonos y todo aquello, ignorando supuestamente sus necesidades. Pero era la presencia del poder, ¿no? En 1763. Había que honrar el pacto. Recuerde que esa guerra se peleó mayormente con tribus indígenas también que atacaban y todo ello. Tanto los canadienses como los ingleses utilizaron esa ventaja. Luego viene la famosa ley de la moneda. En inglés las leyes se les llama acta. Entonces usted ve aquí Currency Act 1764. ¿Qué es esto? Bueno, prohibirle a las colonias emitir su papel moneda, exigir el pago todo el tiempo en moneda británica. En el momento que usted coloca una moneda, usted coloca el control. Muy importante, y eso restringe, por supuesto, la economía colonial, dificulta cualquier comercio interno, en fin, triangula toda operación. La ley del azúcar. Esto redujo el impuesto sobre melazas, pero fortaleció las recaudaciones, gravó otros productos importados, etc. Una cantidad de factores. Los comerciantes se opusieron al aumento del control aduanero, etc. La ley del timbre. Esto es un impuesto directo muy importante que supuso tasar todo lo que eran documentos legales, periódicos, licencias y otros bienes. Es decir, usted ve aquí ya la decidida voluntad de Inglaterra de meter el poder fuerte para empezar a exprimir a estas personas. De allí vino, por cierto, esa ley de la Stamp es de donde vino en relación a los boicots que se dieron, porque estoy saltando temas fundamentales que son bastante extensos en sí mismos, pero de ahí viene aquello de no taxation without representation, es decir, no impuestos si no hay representación. O ustedes nos dan voz y voto en las decisiones o nosotros no pagamos nada. Y empezaron sociedades ya de boicots a estas decisiones. Ya este genio que era Jorge III, el rey de Inglaterra en ese momento, empezaba a ver pues los frutos de sus dislates. Luego la Declaratory Act, o la de ley declaratoria, en donde se afirma la autoridad del Parlamento para legislar e imponer impuestos sobre las colonias en todo caso. Luego ley de ingresos de 1766. Esto reduce el impuesto de la melaza, la ley de azúcar, en fin, otra de estas leyes, etcétera, que les decía, las leyes de Townshend. Tengo las regulaciones de pinos blancos. Estas regulaciones son viejas, pero prohibían a los colonos talar ciertos pinos de tamaños y todo aquello, reservando esos para la Marina Real y todo aquello. La famosa ley del té de 1773, que produjo entonces el bloqueo y el motín del té en la ciudad de Boston, que ustedes deben haber seguramente escuchado. Las famosas leyes coercitivas de 1774, que incluían la ley del puerto, que cerraba el puerto hasta pagar el té que habían destruido. Esto fue pues en retribución o en retaliación a lo que se había dado. Todo esto unió a las colonias en oposición. Y bueno, el reforzamiento de las famosas leyes de navegación, las Sailing Acts y todas esas cosas que tenía Inglaterra, que eran parte del mercantilismo de la época. Entonces, quería que ustedes vieran todo eso para que se den una idea del caldo de cultivo, del magma que vamos a presentar. Vamos a entrar entonces ya en materia, porque este texto es muy importante revisarlo. Hay una cosa
que cuando yo también quisiera hacer esa precisión antes de seguir adelante, porque cuando uno ve este texto, Thomas Paine es absolutamente antimonárquico. El sujeto tiene un desprecio por la monarquía inglesa que no es muy difícil, sobre todo viendo las cosas que veía él en ese momento y la torpeza de este rey y de algunos de los monarcas. Y además, él en particular sentía aversión por todo poder hereditario. Eso no le parecía bien y lo argumenta dentro de este texto sentido común. Ahora fíjense ustedes, él comete, a mi juicio, una imprecisión importante. Cuando él quiere presentar a los reyes como unos oportunistas, unos arribistas, que casi siempre él dice, cuando usted se pone a ver en cualquier monarquía y quiere ver cómo se originó el poder, usualmente fue un asaltacamino con una serie de bandoleros que tomaron el poder y entonces empezaron a hacerle creer a todo el mundo que eso era importante y de ahí se hicieron hereditarios. Él lo explica con mejores palabras. Ahora, el punto es que él sitúa el origen de la monarquía inglesa en Guillermo I, el llamado Guillermo el Conquistador. Ese es el sujeto que viene desde Normandía, en Francia, y en la batalla de Hastings, 1066. En la batalla de Hastings el sujeto llega y toma el poder y a partir de allí inicia lo que se llama la dinastía normanda. Les pongo en pantalla por qué creo que él es muy inexacto, porque realmente vincular a un sujeto como Jorge III, que es el rey que era en el momento en que él estaba vivo, el rey que estaba allí en Inglaterra, vincularlo con Guillermo el Conquistador de 700 años antes no tiene mucha correlación porque habían pasado ya 4 dinastías distintas casas regentes, para llamarlos así. Se las pongo en pantalla. Perdón. Fíjense ustedes, les puse aquí cambios dinásticos desde Guillermo I, que es el sujeto que él siempre alude. Y es fácil aludir a Guillermo I porque es un sujeto, repetimos, que tomó el poder por las armas. Pues llegó ahí prácticamente así, con una serie de sujetos a tomar el poder y ya está, y no había mayor teoría. Ahora, el punto es que fíjense, si les pongo dinastía normanda, que es la primera que funda Guillermo I y que a él le suceden otras personas, pero después vienen los Plantagenet. Esto va a estar desde 1154 hasta 1485. Luego vienen los Estuardo. Ahí lo tienen ustedes, de 1600 y tanto, con interrupciones revolucionarias. Puse acá porque aquí recuerden que estamos saltándonos a Cromwell y toda la situación con Carlos I y todo aquello. Y luego la Casa de Hanover, ¿no? Que 1714, 1776 y adelante, seguirían un tiempo más. Por cierto, pie de página, si usted se pregunta a las personas que rigen la casa actual en Inglaterra, ellos se llaman a sí mismos Windsor. Eso no es ningún nombre de nada. Ellos no son ningunos Windsor. Eso se lo inventaron en la Primera Guerra Mundial porque había un sentimiento anti-alemán en Inglaterra y en 1917 se cambiaron el nombre. Esa es una casa alemana. Ellos pertenecen a la casa Sachsen-Coburg y Gotha. Ese es el nombre original de estas personas que rigen Inglaterra en estos momentos en la Casa Real. Se los pongo como pie de página. Seguimos entonces nosotros, por nuestra parte, con el sentido común. Yo estoy viendo mis notas, creo que no se me ha pasado nada. Les decía, Filadelfia es el epicentro, puse yo acá, de la resistencia contra los dislates de Jorge III. Allí surgió la Asociación Continental para el Boicot de los Productos Británicos, allí también los comités de correspondencias intercoloniales. Es decir, este hombre llegó al sitio y realmente Paine tuvo un despertar y un renacer a los 38, 39 años y se encontró a sí mismo con lo que pudiera ser una versión antigua del sueño americano. Terminó siendo la persona que él realmente quería ser. Puse acá una frase muy importante que es de acá del profesor Rodelas, de Alianza. Les decía, la política apareció en las colonias cuando Inglaterra disminuyó la política del descuido saludable, que era esa política de mantener una relación relativamente laxa y buena con las colonias, pechándolas, es cierto, pero siendo relativamente amable con los aranceles, con la intromisión en la política interior, dándoles mucho campo y mucho aire. En la medida en que Jorge III se le ocurrió empezar a variar eso, pues ya se sabe lo que pasó. Cuando usted hace el paralelo, un pie de página allí importante, a, por ejemplo, la situación en Latinoamérica, uno puede decir, bueno, luego que se produjo el trasvase en las guerras de sucesión en España entre la Casa Habsburgo y la Casa Borbón, se puede decir, y muchos historiadores apoyan esto, que la Casa Habsburgo dejó las arcas reales relativamente bien dispuestas, que los Borbones en cuestión de 20, 30 años despalillaron al punto tal que produjeron reformas fiscales para pechar duramente a las provincias españolas, porque en ese momento se necesitaba más dinero y de allí que de 2 virreinatos pasaran a 4 y todas aquellas cosas que se hicieron, muy probablemente también para tener más dinero. Entonces, estos reyes voraces terminaron entonces en el siglo XVIII, sumado a otras ideas, provocando elementos que fueron extraordinariamente irritantes para la población. Hay un tema importantísimo cuando aboquemos aquí a Paine, es el comercio como idea fija.
América va a crecer sobre todo por su capacidad de emprendimiento y su inmensa riqueza. Él habla claramente del comercio. Se ve que estaba imbuido de las ideas de aquella ilustración escocesa, Adam Smith, entre ellos, y David Hume. Entonces se ve que el sujeto ya se había imbuido. De hecho, cuando usted está leyendo a Paine, usted inmediatamente diagnostica: este sujeto tiene influencia, o leyó personas que estaban influidas por Aristóteles, por Hobbes, por Locke, por Rousseau. Uno siente toda esa destilación de ideas fluyendo dentro de la prosa explosiva que él maneja. Puse acá, bueno, partes del texto. La libertad es la verdadera precondición para la prosperidad. Supresión de aranceles que dificulten el libre comercio, decía Adam Smith, y Paine decía que los aranceles, pues, debilitaban a las colonias y fortalecían a la corona inglesa. Ese es uno de los pilares del despotismo con que se domina a las colonias. Entonces, muy importante. Hay algo también muy interesante en él, que este panfleto no solamente se produce un diagnóstico de por qué es necesaria la independencia, sino que algo en lo que supera a muchos de los libertadores latinoamericanos es que este sujeto dice: esto está pasando, presenta un estado de las cosas, pero también dice qué es lo que vamos a hacer. Y empieza a hablar del día después de la revolución, qué vamos a hacer. Y habla de los congresos y sobre todo de un apego a la democracia y a la libertad que es realmente encomiable. Aquí no se está hablando de presidencias vitalicias ni nada de eso. El sujeto tenía absoluta alergia a todo lo que fuesen poderes determinados o determinantes de esa forma, hereditarios, vitalicios y todas esas cosas. Esto es una nota un poco mía. Yo creo que en sentido común hay una concepción un poco moralizante de la política, sobre todo para condenar los privilegios hereditarios y la corrupción. Y es que este sujeto no se olvidaba, siendo él conocedor de la mentalidad cuáquera, de las personas a las que le estaba escribiendo. Entonces, todo eso lo movía. En este sentido, pues, Paine aludía a la gente que se había apartado de Europa precisamente por buscando libertades y alejándose de la corrupción del viejo continente. Esa especie de alegoría está permanente presente. Esa es una. Y otra muy típica de él es que la sociedad es buena. El gobierno es casi siempre malo, o si no, un mal necesario. Y ahí va entonces a una contraposición bastante libertaria de la situación que debe darse. Voy a darle la palabra entonces ya al texto para no abotagarlos con muchas reflexiones. Tengo aquí la introducción que nos hace el profesor Javier Redondo Rodelas y paso ya directamente a la página 9 y comienzo con él. Y dice lo siguiente, fíjense. Tom Paine, que era su nombre original, él después se lo cambió a Thomas Paine y le agregó, dejó el diminutivo de Tom y le agregó una E. Y lo dice acá el profesor. Tom Paine era en cierto modo un buscavidas, combativo, audaz, inquieto y brillante. No era precisamente un oportunista, pero encontró en América su oportunidad. Allí prescindió del diminutivo, añadió definitivamente una E a su apellido, probablemente porque Paine significa dolor, e inició una nueva vida en las colonias, concretamente en Pensilvania, a la que trató de dotar del empaque y estabilidad que le faltó en Inglaterra. Como les decía, el sujeto vino a hacerse en los Estados Unidos. Esto es sumamente interesante. Dice el profesor Rodelas acá que esto aquí le pasó lo que se llama el momento maquiavélico. El momento maquiavélico no lo piense usted por maldad. Eso es una cosa de una deformación que se ha logrado por los detractores de Maquiavelo. El momento maquiavélico es cuando una situación encuentra el sustrato de conocimiento y la oportunidad para darse. Esas dos cosas, y fortuna y virtud, dos variables que Maquiavelo siempre resaltaba para que los hechos o las personas puedan lograr los efectos de poder o los efectos que necesitan. Sigo adelante con el profesor Rodelas, todavía en su introducción, y dice lo siguiente, fíjense ustedes, página 26. Paine publicó Sentido Común el 10 de enero de 1776. Enseguida se convirtió en un bestseller. Enardeció los ánimos de los colonos y su autor constató que unas pocas palabras bastaban para transformar el mundo. Hasta su aparición, los norteamericanos no creían en la independencia y tampoco habrían sabido qué hacer con ella. Hasta tal punto se comprometió Paine con la independencia que se dio los beneficios obtenidos por los derechos de autor al Congreso Continental, que se hizo cargo de la edición y comercialización de la obra, distribuyó 250,000 ejemplares. Algunas fuentes cifran la tirada total en más de 400,000. Edmund Randolph, que fue el primero de los 3 fiscales generales que ejercieron durante los mandatos de Washington, afirmó años después, para resumir las causas de la independencia, que la primera fue la obcecación del rey Jorge III y la segunda, la publicación de Sentido Común.
Imagínense ustedes el rango que está diciendo ese señor fiscal de la nación mucho después. Y está diciendo, bueno, las bombas que explotaron fue la secación o la tosudez, para no decir la directa estupidez de parte de Jorge III, manejando los problemas y tratando de exprimir a estas provincias para sanar sus arcas, ¿no? Con esa declaradera de guerras que tenían los reyes en ese momento. Y por otra parte, la publicación de este panfleto. Imagínense el rango que se está dando acá. Sigo adelante. Estoy hablando acá todavía en la introducción. Bueno, hay un punto acá en donde él dice, habla de los otros escritos, porque este fue el primer panfleto que él escribió de gran impacto, ¿no? Y a partir de ahí hizo otros. Estoy en la página 42 y dice, en Francia, Paine escribió La Edad de la Razón, la terminó en prisión. Lo metieron preso porque el sujeto es interesante. Él en Inglaterra pasaba por ser un radical, en Francia pasaba por ser un tibio en el momento en el cual estuvo, que eran los tiempos del terror, ¿no? Decía, la terminó en prisión y Derechos del Hombre, su obra más representativa, vendió, según sus palabras, entre 400.000 y 500.000 ejemplares, más o menos como sentido común. Derechos del Hombre le ubica definitivamente entre los precursores del progresismo. El punto es que dice acá, América le proporcionó fama y le garantizó pasar a la posteridad. No obstante, los padres fundadores le escatimaron honores. Fiel a su trayectoria vital, mostró desapego por los cargos públicos y el dinero, y desde América envió primero parte de sus ahorros a Marguerite Bonneville, una viuda de un amigo francés, para que ella mantuviera a su familia. El sujeto eso lo hizo varias veces, era bastante desprendido en términos monetarios, cosa que les cuesta a muchas personas, sobre todo los de mentalidad más práctica, comprenderlo. Paso entonces ya a hablar con Thomas Paine. El tiempo está un poquito áspero contra nosotros, vamos a ver si logramos avanzar algo. Fíjense, estoy en la página 58, aquí está en la introducción que él mismo forjó. Antes de la introducción, perdón, quisiera colocarles en pantalla, esto es importante, el índice. Dice aquí, sentido común dirigido a los habitantes de América. Trata de los siguientes asuntos de interés: del origen y propósito del gobierno en general, con observaciones concisas sobre la Constitución inglesa. 2. De la monarquía y la sucesión hereditaria. 3. Pensamientos sobre el estado actual de los asuntos americanos. 4. De las capacidades actuales de América, con algunas reflexiones misceláneas. Ahí tienen ustedes pues los temas que va a tratar. Y en la introducción hay varias cosas, y muy importante, hay partes aquí que han sido célebres y se han utilizado como eslóganes políticos por muchas personas. Dice en la página 58 lo siguiente: la causa de América es en gran medida la causa de la humanidad entera. Se han dado y se seguirán dando numerosas situaciones, no de carácter local, sino universal, y es en estas en las que los principios de cuantos aman a la humanidad se ven concernidos y, llegado el caso, interesados. Arrasar a un país a fuego y a espada, declarar la guerra a los derechos naturales de toda la humanidad y pretender borrar a sus defensores de la faz de la tierra son asuntos que no pueden dejar indiferente a nadie, a quien la naturaleza haya dotado de sentimientos. Eso es para que ustedes vean la retórica del sujeto. Es decir, aquí el sujeto manejaba la cosa claramente incendiaria en su pluma, ¿no? Paso ya a la primera parte y estoy poniéndoles algunos de esos párrafos más célebres. Dice aquí, esto es su planteamiento teórico, además de lo que quiere decir. En la página 61 dice, en cualquier situación, la sociedad es una bendición, pero el gobierno, en el mejor de los casos, no pasa de ser un mal necesario y en el peor, intolerable. Pues cuando un gobierno nos somete a las mismas miserias con las que podríamos tener que vernoslas en una tierra carente de gobierno, nuestras calamidades se agudizan cuando caemos en que somos nosotros mismos quienes aportamos los medios de nuestro propio sufrimiento. Así comienza él para entonces sustentar la tesis de que Inglaterra lo que tiene sobre las colonias es un gobierno por una panda de sujetos que lo que están buscando es sacarle el dinero y que no están por apoyar a nada, sino por beneficiarse ellos mismos. Esa es justamente la argumentación. De hecho, él habla muy bien siempre de la sociedad. Él dice que el tejido social es el fundamento de todo éxito. Hay una parte donde dice, por ejemplo, un hombre solo podría trabajar toda una vida y no conseguiría cosa alguna. Pero cuando se trabaja con otras personas ya puede construir casas, puede hacer cosas. Está hablando un poquito, digamos, de la división del trabajo también en cierta manera, ¿no? Muy importante concepto que están haciendo fuertemente ya a partir del siglo XVIII. Dice lo siguiente, sigo aquí. Fíjense este razonamiento impecable del sujeto en la página 65. Los gobiernos absolutos, aunque sean la vergüenza de la estirpe humana, cuentan con la ventaja de ser sencillos. Si el pueblo sufre,
conoce al menos el manantial del que brota el sufrimiento. Pero la Constitución de Inglaterra es tan sumamente compleja que la nación puede sufrir durante años sin dar con el origen del mal. Aquí está tratando de explicarles a ellos, a los colonos, porque dice, yo vengo de Inglaterra, pues yo sé lo que estamos hablando. Si nos tomamos la molestia de examinar las partes en que se compone la Constitución inglesa, no hallaremos más que los cimientos derruidos de dos antiguas tiranías, entremezclados con materiales de obra republicanos. Primero, los restos de una tiranía monárquica en la persona del rey. Segundo, los restos de una tiranía aristocrática en la persona de los pares. Esta es la aristocracia todavía, incluso la Cámara Alta de los Lores, que tiene que ver con gente por apellidos y todas esas cosas. Tercero, los nuevos materiales republicanos en los miembros de la Cámara de los Comunes, de cuya virtud depende la libertad de Inglaterra. Siendo hereditarios, los dos primeros son independientes del pueblo, por lo cual, en sentido constitucional, no contribuyen en nada a la libertad del Estado. Decir que la Constitución inglesa es la unión de tres poderes que se limitan recíprocamente es una farsa. Decir que la Cámara de los Comunes pone límites al rey es suponer dos cosas. Primera, que no se debe confiar en el rey si no se le vigila. O en otras palabras, que la sed de poder absoluto es la enfermedad connatural a la monarquía. Segunda, que por hecho de que se les designa para cumplir tal fin, los comunes bien son más sensatos, bien merecen más confianza que la corona. Y también él dice, bueno, y estos sujetos en realidad el rey es quien los pone allí o quien los quita o los puede poner o quitar y tiene una cantidad de privilegios, de manera que tampoco es que sea muy confiable todo esto. Tengo muchísimos pasajes que he anotado. Yo, por favor, le encomiendo, si usted tiene la capacidad, no es un texto tan extenso, tiene unas 90 páginas, por decirlo, en este tipo de ediciones pequeñas, de manera que en página grande debe ser aproximadamente unas 40, 50 páginas. Dice acá lo siguiente, está atacando duro a la monarquía. En la página 70, por ejemplo, él dice lo siguiente, dice, merece la pena examinar cómo llegó al mundo una clase de hombres tan por encima del resto y tan distinguida que pareciera una nueva especie, y también si este es un instrumento para la felicidad o la desdicha de la humanidad. Entonces, ahí se lanza una disertación bíblica, sabiendo que su público es un público bastante sensible a lo religioso. Empieza a disertar sobre la situación, cita a los libros de Reyes, capítulo 8, Samuel 1, capítulo 8, hablando entonces en dos casos. Contrapone el caso de Gedeón contra el caso de el pueblo hebreo pidiendo un rey, cuando le dicen a Samuel, danos un rey, y Samuel se comunica con Dios y Dios le dice, es a mí a quien están rechazando, y toda aquella historia, y entonces nombran a Saúl. Pero fíjense, aquí contrapone, y voy breve en esto. En la página 72 dice, están hablando sobre el caso de Gedeón. Esto está en el libro de Jueces, en el capítulo 8, creo. Dice así, henchidos de gozo por el éxito alcanzado y atribuyéndolo al generalato de Gedeón, los judíos se propusieron hacerle rey, diciendo, gobierna sobre nosotros tú y tu hijo, el hijo de tu hijo. Esta era la tentación suprema. No solo un reino, sino uno hereditario, pero Gedeón, teniendo alma piadosa, replicó, no gobernaré sobre vosotros, ni gobernará sobre vosotros mi hijo. El Señor gobernará sobre vosotros. Eso lo pone como una contraparte. Y entonces luego pone la parte donde el pueblo le pide a Samuel, tiempo después, danos un rey que nos juzgue y todo aquello, porque ellos veían que los pueblos vecinos tenían reyes y ellos no tenían. Los judíos tenían en ese momento una especie de grupo sacerdotal, regente, y todo eso es un tema aparte. El punto es que después de esa descarga contra el rey como función atrofiada, deformada por la ambición humana, pasa entonces al problema de las instituciones hereditarias, ya en general, y dice en la página 75, al mal de la monarquía hemos añadido el de la sucesión hereditaria, y como la primera supone nuestra degradación y menosprecio, la segunda, que se pretende un derecho, es un insulto y una imposición a la descendencia, pues siendo al principio todos iguales, ningún hombre podría, por nacimiento, haber tenido nunca el derecho de poner a perpetuidad y eternamente a su propia familia por encima de cualquier otra. Bueno, señores, esto es realmente fuerte y creo que puedo cerrar con un punto acá
bastante interesante. Fíjense donde les da duro a los reyes y dice lo siguiente: la mayoría de los hombres prudentes en su fuero interno, página 76, han mirado siempre al derecho hereditario con repugnancia. Y sin embargo se trata de uno de esos males que una vez que se arraigan resultan difíciles de erradicar. Muchos se someten por temor, otros por superstición y la parte más poderosa comparte con el rey el saqueo del resto. Esto equivale a suponer que el linaje de los que hoy son reyes en el mundo haya tenido un origen honorable, cuando por el contrario es más probable que, de sernos posible apartar el oscuro manto de la antigüedad y seguirles la pista hasta sus inicios, descubriésemos que el primero de ellos no habría sido nada mejor que el cabecilla de alguna turbulenta partida de bandidos, a quien su salvajismo o la superioridad de su ingenio le habrían valido entre sus iguales el sobrenombre de saqueador en jefe, y según fuese aumentando su poder y extendiendo sus acciones predatorias, iría intimidando a mansos e indefensos para que comprasen su seguridad al precio de tributos frecuentes. Bueno, señores, esto no se puede decir ni más fuerte ni mejor. Realmente lo que le está dando es una tunda de palos a esta gente de los reyes diversos. En fin, tengo muchísimas cosas aquí. Bueno, le da duro a Guillermo el Conquistador, punto por el cual yo le decía que eso es un punto inexacto allí, porque Guillermo el Conquistador es una dinastía normanda, no tenía nada que ver con las dinastías posteriores de los Hannover, por ejemplo, como era Jorge III. Eso es una cosa muy distinta. Ya, bueno, habla de la separación y de la conciliación. Conciliación o separación, él está hablando a la gente que estaba un poquito timorata respecto al tema, y entonces al final remata con esto, y es el punto con el cual yo cierro esta reseña. Hay mucho que decir, pero este es el punto que me parece bueno para el cierre. Dice así en la página 104: es nuestro derecho natural tener un gobierno propio. Es infinitamente más prudente y seguro darnos una constitución propia de un modo tranquilo y deliberado mientras está a nuestro alcance hacerlo, que confiar una acción de tanto interés al tiempo y al azar. Si no lo hacemos ahora, podrá luego surgir algún mazanelo que, valviéndose de la inquietud del pueblo, pueda juntar a desesperados y descontentos, tomando para sí mismos los poderes del gobierno y arrasando de una vez, como si fuesen un diluvio, las libertades del continente. Ahí está hablando del caso de Tomás Anelo, también llamado Mazanelo, que fue un pescador que logró mediante una turba tomar el poder. Pero el punto que está diciendo hay que hacerlo ahorita, es el momento. El libro realmente, el texto no tiene pérdida. Si usted lo puede acceder, por favor, hágalo. Y esto hay que leerlo con calma. Es teoría política dura y pura. Es el siglo XVIII vibrante, ese siglo de las luces, de las ideas, de gente racional o que creía en la razón, como Thomas Paine, para bien o para mal, porque también el sueño de la razón, nos decía Goya, produce monstruos. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita, estése pendiente que ya vendremos con más reseñas. Se ha hecho un poquito larga esta, pero creo que bien valía la pena poder discutir. Apreciamos mucho sus comentarios, cualquier idea que tenga, que nos la deje saber y que trate de mejorar este canal. Recuerde que desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.